Buenas, ¿cómo están queridos alumnos? Vamos a estar continuando con las lecciones de sociología del primer curso de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Entonces, hoy vamos a ver lo que es la sociedad, ¿sí? La sociedad, desde el punto de vista sociológico, claro, estamos hablando de un conjunto de personas que se relacionan mutuamente, tratan de satisfacer necesidades sociales y comparten una cultura común. Entonces vamos a ir con algunas proyecciones de apoyo, ¿verdad? Del material. Yo les había mencionado que estamos utilizando, que es el de Joseph Fischer, Sociología. Bueno, cuando nosotros, ¿verdad?, hablamos de sociología, ¿verdad? Sabemos que es una ciencia, ¿verdad?, que funda ¿verdad?, sus cuestiones en algo que se puede comprobar y verificar, por eso decimos que es científico, ¿sí? Entonces, de esa manera, cuando hablamos, ¿verdad?, de que una definición determinada es porque está sostenida con demostraciones documentales que afirman lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, tenemos acá una definición básica, de acuerdo a lo que yo le estaba diciendo, y luego, después de ver todas las características, vamos a dar una definición un poco más completa, ¿sí? Entonces, es lo que dice acá nuestro material, ¿verdad?, de que desde el punto de vista que la constitución de una sociedad es un gran número de seres humanos que obran conjuntamente para satisfacer necesidades sociales y comparten una cultura común, ¿sí? Y cuando vamos, ¿verdad?, a ver las características de ello, vamos a estar dando una definición un poquito más completa de la que acabamos de ver. Bueno, entonces, continuando, vamos a ver acá la clasificación, ¿verdad? Perdón, las características de la sociedad. Entonces, entre ellas tenemos la primera, las personas de una sociedad constituyen una unidad demográfica, es decir, pueden considerarse una población total. Entonces, cuando hablamos de una unidad demográfica, se está refiriendo a que tiene una población, ¿sí? Tiene personas que las conforman, que son únicas, que pertenecen a esa sociedad, no es que están en varias sociedades, ¿sí? Tiene una unidad demográfica, personas, una población que la compone. Y también tenemos otra característica que dice que debe existir, la sociedad existe dentro de una zona geográfica común, tiene una delimitación, ¿verdad?, espacial, por eso cuando habla de zona geográfica, como un lugar determinado, están en un lugar determinado, ¿sí? Las personas dentro de una sociedad están en un lugar determinado, ¿está? Entonces, vamos a ver otra, acá la tercera, está constituida por grandes grupos. Nosotros llegamos a ver justamente en clases anteriores, ¿verdad?, de que las personas van creando grupos y a lo que me refiero a esos grupos, recuerden aquellos grupos principales, familiar, educativo, económico, político, religioso y recreativo, estos grupos principales, ¿sí? Entonces, evidentemente que la sociedad está compuesta por los diferentes grupos, ¿ya? Lo que estábamos diciendo recién, esos 6 grandes grupos, ¿ya? Entonces, otra característica de la sociedad también se compone de grupos de personas que tienen una cultura semejante, ¿verdad? En la definición básica que habíamos visto recién, habíamos mencionado justamente eso, que tiene que tener una cultura semejante. Sabemos que la cultura incluye, aparte de la lengua, ¿verdad?, el idioma, ¿verdad?, todo lo que sean tradiciones, ¿verdad?, dentro de ellos vestimenta, comidas típicas, ¿verdad?, de formas de actuar, una serie de cuestiones que engloban justamente, ¿verdad?, todo el folclore, lo que es la cultura en sí. Entonces, tenemos una cultura semejante como una característica muy importante para tratar de definir la sociedad. También otra de las características es de poderse reconocer como una unidad que funciona en todas partes, ¿sí? Eso quiere decir que está organizada, ¿verdad?,
está coordinada y existe una cooperación, ¿verdad? Y entonces actúa como un todo, una unidad, ¿sí? Que funciona, ¿verdad? En todos los sentidos, ¿verdad? Tienen mecanismos que tratan de cumplir sus objetivos, llegar a los fines a los cuales se proponen. Y la última característica dice, finalmente la sociedad debe poderse reconocer como una unidad social separada. ¿En qué sentido separada? Dijimos que tiene características únicas, ¿verdad? Está organizada por la anterior, y esta es separada en el sentido que se diferencia, ¿verdad? Pueden existir algunas similitudes con otras sociedades, pero se diferencian de otras, ¿sí? Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de sociedades que tienen características que pueden hacer una unidad social separada, diferente a las de las demás, ¿sí? Tienen características, ¿verdad?, únicas que la hacen diferente a las demás. Entonces, de acuerdo a este conjunto, ¿verdad?, de características que acabamos de ver, entonces podemos ver una definición más completa, ¿verdad? Una definición más completa, ya utilizando esta característica, y la tenemos acá, en esta parte dice, una sociedad es una colectividad organizada de personas que viven juntas en un territorio común, cooperan en grupos para satisfacer sus necesidades sociales básicas, adoptan una cultura común y funcionan como una unidad social distinta. Ya, esta es una definición ya utilizando todas las características que acabamos de ver. ¿Ok? Bueno, entonces, acá tenemos también las funciones, ¿verdad? Tenemos las funciones principales o generales y específicas, ¿verdad? Nosotros vamos a ver por día de hoy por lo menos las generales, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es la función, verdad? Entonces, las generales, reúne a las personas en tiempo y en espacio, haciendo posibles las mutuas relaciones humanas, ¿sí? Tenemos entonces un lugar donde poder compartir y relacionarnos con los demás en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? También nos proporciona medios sistemáticos adecuados de comunicación, ¿verdad? Ya hablamos del idioma, cómo comunicarnos con las demás personas. También ahorra tiempo y energía a los individuos desarrollando, conservando ciertas pautas comunes de comportamiento que, claro, que van enseñándole a los que van entrando en la sociedad, ¿verdad? Entonces, tienen ciertas conductas uniformes que van repitiendo y van transmitiéndose también a los que van participando. ¿Qué más? También nos proporciona un sistema de estratificación, de estatus, clases, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, de los estratos, las capas que existen dentro de las sociedades, ¿verdad? Tenemos la clase alta, media, baja, de la media que se divide en media alta y media baja. Entonces, dentro de eso, ¿verdad?, tenemos justamente nuestro lugar, que recuerden que es el estatus, el lugar que ocupamos dentro de la sociedad, situación o rango que ocupamos, y que nos otorga justamente nuestros contemporáneos, utilizando esos criterios, ¿verdad?, de cómo o dónde es mi lugar, ¿verdad? Recuerden que habíamos hablado del abolengo, riqueza, importancia funcional, grado de destrucción, características biológicas, para que las personas, que la sociedad va tomando ese conjunto de criterios y me da un lugar determinado, ¿verdad? Entonces también para eso también sirve, ¿verdad?, la sociedad, para establecer un sistema de estratos, ¿verdad?, que es lo que de capas que forman lo que es la estratificación. Bueno, entonces pasamos, vemos algunas funciones, ¿verdad? Y vamos ahora a una clasificación, ¿sí? Tenemos nosotros una clasificación, en primer lugar, o sea, les adelanto que son dos grandes clasificaciones. Una que es la escrita y no escrita, y otra es la clasificación por el grupo dominante, ¿ya? Entonces, la primera clasificación es escrita y no escrita, ¿verdad? Acá dice, según la escritura. Esto es más bien para sociedades primitivas, ¿verdad? Que sin embargo continúan habiendo algunas tribus indígenas que no tienen escritura, ¿verdad? Y vamos a decir, sus tradiciones, su cultura van transmitiendo en forma consuetudinaria, ¿verdad?, enseñándole verbalmente a las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, no tienen un lugar donde van anotando, las otras pueden leer libros y demás cuestiones, pues no tienen escritura. Entonces, existe la sociedad también escrita y sin escritura, ¿verdad? Escrita,
que tienen su propio lenguaje, que puede, ¿verdad?, transmitirse en materiales impresos, ¿verdad? Y aquellas que no, ¿verdad?, que no tienen capacidad de escribir, o sea, no tienen una forma de transmitir su cultura ni otra cuestión, sino que sea verbal. Entonces, la primera, escrita y no escrita. Por escritura o sin. Después tenemos por el grupo dominante, o sea, la clasificación de sociedad por el grupo dominante. Entonces, nosotros habíamos hablado de aquellos 6 grupos principales. Entonces, existe también la clasificación de sociedades, ¿verdad?, según el grupo dominante. Entonces, ¿cuáles serían? Acá quedan 4. De esos 6 quedan 4. ¿Cuáles son? O sea, ¿cuáles son las que salen? La educativo y el recreativo. Entonces, las que nos quedan, político, económico, religioso, ¿verdad?, y familiar, esos son, serían las 4 que quedan para ver acá por el grupo dominante, ¿sí? Entonces, acá tenemos el grupo, acá podemos visualizar, ¿verdad? El A dominado por la economía, el B por la familia, por la religión, ¿verdad?, y por la política. ¿Cómo es cada uno de ellos? O sea, que sociedades en donde estos grupos tienen vamos a decir, una influencia muy importante, ¿verdad? O sea, que hacen, ¿verdad?, dominan, como dice justamente el grupo, vamos a decir, la clasificación, dominan la sociedad, o sea, tienen una influencia superlativa en estas sociedades. Entonces, acá tenemos, en primero, la sociedad dominada por la economía, ¿verdad? Entonces, donde la sociedad es, vamos a decir, muy influenciada por hombres de negocios, fabricantes que tienen alto estatus, ¿verdad? Entonces la opinión de ellos es muy, muy tenida en cuenta en este tipo de sociedades, ¿sí? Entonces, estamos ante personas del ámbito de la producción, de la economía, ¿verdad?, de que tienen preponderancia, especialmente dijimos que tienen mucho dinero también y también aportan, vamos a decir, sus opiniones, pero una gran influencia por el poder que tienen. Entonces, ejemplo, acá tenemos, ¿verdad?, los Estados Unidos, ¿verdad?, donde muchas veces vemos que de repente tienen muchos problemas con estas personas que van y disparan, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no prohíben la venta de armamentos militares particulares, que haya un control más rígido, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros vemos que nunca pueden hacer eso porque los grandes fabricantes de armas justamente son los que financian las campañas políticas de los gobernantes y después ellos se quedan también con una deuda, no pueden, si es que llegan a hacer eso, evidentemente que va a haber un conflicto entre ellos. Entonces vemos sociedades dominadas por la economía. Otra es la sociedad dominada por las familias, ¿verdad? Especialmente aquellos, ¿verdad?, donde el ámbito familiar es la que domina, ¿verdad? Entonces, especialmente teníamos en la época en Europa, ¿verdad?, con el tema la nobleza, la realeza, ¿verdad?, de que las clases sociales ya establecidas, ¿verdad? Entonces, que ellos dominaban, ¿verdad?, a las sociedades, ¿verdad? Y acá en el material también hay unas sociedades tribales también en África, ¿verdad?, que tienen, de acuerdo a su parentesco, ¿verdad?, gran influencia en la sociedad. También después dominadas por la religión, ¿verdad? Dijimos que ese relacionamiento del hombre con Dios es la religión y algunas sociedades que son súper dominadas por la religión, ¿verdad? Ahí tenemos ejemplos, ¿verdad?, como Medio Oriente, ¿verdad?, donde son muy fanáticos, vemos, ¿verdad?, inclusive asesinatos, ¿verdad?, terrorismo, ¿verdad?, por parte de personas que dominan toda la sociedad en virtud de una religión determinada, ¿verdad? Y también tenemos otro ejemplo acá en nuestro material, que es la India, sobre las castas. Ellos tienen castas establecidas del ámbito, desde el punto de vista de sus creencias religiosas, ¿verdad? Y por lo tanto tienen una influencia en la sociedad. Y otra sociedad, la dominada por la política, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, de que la política, el grupo político es el que lleva adelante el gobierno, ¿verdad?, los gobernantes, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el ejemplo de la China continental, ¿verdad?, que son grupos socialistas,
Corea del Norte, donde el gobierno tiene una gran influencia en la sociedad, lo que ellos dicen es lo que se hace, ¿verdad? Hay un castigo, ¿verdad? Muchas veces extremo, ¿verdad? Pena de muerte, sin debido proceso, lo que sea, ¿verdad? Pero es el sistema, ¿verdad? De sociedades dominadas por el grupo político. ¿Está bien? Y bueno, entonces, esto es rápidamente lo que pudimos ver con relación a la sociedad, ¿verdad? Entonces, pudimos ver, mejor dicho, lo que es la sociedad, vimos las características, hacer una definición utilizando estas características, ¿verdad? Donde no podemos olvidar, ¿verdad?, de que estamos hablando de un conjunto de personas que van creando grupos y el conjunto de grupos forman la sociedad y entonces están en un lugar determinado geográficamente, comparten una cultura común, ¿verdad? Y justamente tratan de satisfacer necesidades sociales. Entonces, también vimos después las funciones principales o generales, también vemos, o pudimos ver, mejor dicho, vimos la clasificación, ¿verdad? Escrita y no escrita y por el grupo dominante. Entonces, esperando que hayan podido haber entendido, ¿verdad? Y cualquier duda también tenemos los canales establecidos por la facultad para las consultas pertinentes. Ha sido un placer. Nos vemos, Dios mediante, en la siguiente clase. Hasta luego.